y pasando ahora sí al tercer y último bloque. ¿Sí? Hemos hablado de algunas cosas súper importantes que tienen que ver con su vida, con su formación, con sus experiencias dentro del negocio como tal, y queremos hablar un poco de lo que significa ya la consolidación y la visión empresarial. En este sentido, ¿qué realmente significa convertir una clínica en una empresa y que no solo quede en consulta, ¿no? Para ello, ¿no? Tenemos aquí un cubo Rubik. Les hacemos ver a todos que no está resuelto ni de aquí no hay trampa. Así. La dinámica está hecha para que usted lo vaya resolviendo mientras yo le hago unas preguntas. Usted completa una cara, le hago una pregunta de esas candentes, una pregunta premium, ¿de acuerdo? ¿Todo esto para qué? Para enseñarles a quienes nos ven, quienes nos escuchan, que el negocio, vuelvo a recalcar, no es lineal, es un método, es paciencia, es también estrategia, es una negociación, ¿de acuerdo? Entonces, le hago la entrega mientras seguimos conversando. Está fregado, ¿no? Les venimos a tomar la prueba también. Tomas la prueba. Bueno, ahí vamos a intentar, ¿no? A ver, Doc. Mientras vas hablando, yo voy haciendo. Sí, sí, seguimos conversando y vamos a ver qué tan bueno es el doctor también haciendo el multitasking. Ahí vamos a ver qué tal le va. Doc, Vamos a ver. ¿en qué momento sintió que su clínica dejó de ser ya solo una consulta, solo el consultorio y se convirtió ya en una empresa? A ver, yo pienso que cuando me di cuenta de que yo tenía que convertirla en una empresa, cuando llegué a tener una cantidad de pacientes bastante alta, ¿no? Entonces, cuando tú ya llegas a tener pacientes en una gran cantidad, comienza a surgir la necesidad de cómo administrarlo. Lamentablemente, en la universidad no te enseñan a administrarlo y eso genera, lastimosamente, ya voy por ahí, ya voy acercando. Ya lo va logrando, ya lo va logrando. Vamos bien, vamos bien. Entonces, les decía que uno se da cuenta que cuando va creciendo, tiene que saber manejar mejor los recursos. Entonces, ahí viene el problema de cómo yo manejo los recursos para lograr ser eficiente o eficiente. Entonces hay un choque, como todo, cómo manejo esto. Entonces, tú tienes que ir pensando en ir dando trabajo a otras personas en los elementos que ya no puedes tener, ¿cómo se llama? Control. Por ejemplo, el tema de manejo financiero. ¿Cierto? Tú ya no puedes hacerlo solo. Necesitas de alguien para la declaración de impuestos, para la adquisición de costos, ya vas buscando. Lo mismo, cuando vas a atender un paciente, necesitas de un asistente, ¿cierto? Que te ayude ¿cómo se llama? A tener la posibilidad de dar un servicio más ágil al paciente. Entonces, eso es fundamental para que nosotros podamos ir entendiendo cómo tenemos que ir ampliando el negocio. Entonces, yo empecé solo, no tenía ni recepcionista ni asistente. Pero ¿cuál fue mi segundo colaborador? Fue una recepcionista que hacía doble función, de asistente y ¿cómo se llama? De asistente y de recepcionista. Pero luego vi que ella ya no avanzaba a hacer las dos cosas, pues me tocó ver la recepcionista, si te das cuenta. Luego la odontología empezó a tener especialidades. Antes la odontología hacíamos todo, pero veía que no era suficiente, entonces tenía yo que ir viendo ya otros profesionales que me colaboren en otras especialidades. Yo me gustaba mucho lo que es la prótesis, la estética, y tenía que buscar otros profesionales. Así que por ahí también nace la necesidad de ir creciendo. Conforme vas creciendo, vas teniendo la necesidad de tratar más. Ya no estaba un financiero, alguien que me maneje la contabilidad. Entonces la recepcionista cobraba, entonces, pero alguien me venía a hacer las finanzas. Ahí es que me di cuenta que yo ya no me alcanzaba solo y que ya necesitaba crecer. Hasta que un paciente un día me dice, oiga doctor, ¿y usted por qué no trabaja en otro lado? Yo tenía mi consultorio aquí en San Juan. Y entonces le digo, porque estoy cómodo. Dice, pues usted está creciendo, usted tiene un buen prestigio. Y usted está siendo un odontólogo de barrio. Me dice, wow, odontólogo de barrio, eso me dolió.
Eso fue como una bofetada. Le dije, ¿por qué me dice eso? Porque de su barrio no sale, pues. Tienen que salir de su barrio. Buenísimo, David. Estuvo fuerte esa crítica, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, puede ser que tenga razón. ¿Qué me aconseja? Que esto es importante, ¿no? Llegado, usted debería irse a un sitio más medio. Salga del barrio, póngase en el sitio. Usted tiene, ¿quién hizo el análisis? A ver, de 100% de pacientes, ¿cuántos son de aquí del barrio? Cuando me puse a analizar eso, ni el 10% eran del barrio. El 90% de mis pacientes eran de afuera. Entonces me dicen, piensen, si usted se va a un sitio mejor, donde haya un mejor estacionamiento, un mejor sitio, la gente va a duplicar. Y esa análisis. Mi primera inversión después de haber tenido aquí mi clínica, porque yo crecí, que era una clínica grande, entonces fue irme, fui al barrio, me acuerdo, estaba por la 9 de octubre y doy al Faro, y ahí monté mi segunda clínica. Y obviamente empecé a darle forma ya de un negocio, ¿no? O de empresa. Porque es una evolución, ¿no? Pasar a negocio, de negocio a empresa. Es otro perfil más amplio, ¿no? Inclusive ya en la parte legal, ¿cierto? Abordamos un tema ahí súper importante en la forma de constitución legal de lo que implica y las responsabilidades, por supuesto, de una empresa. Claro, por supuesto que sí. En ese entonces yo era persona natural. Entonces, siempre yo he tenido la suerte de tener pacientes, empecé a tener buenos pacientes de gran nivel, empresarios, gente que se podía conversar conmigo. Entonces, un paciente me dice, doctor, ¿usted paga arriendo aquí? Dice, yo pagaba bien. Sí. Le digo, sí, ¿cuánto paga? Bien rápidamente hice sus cálculos y me dijo, bueno, usted lo que puede hacer es hacer números. Mire, mis números son estos. Usted está pagando esto. Con esto que usted está pagando de herramienta, tranquilamente hace la inversión y se compra un local por piso. Bien, pues se monte ahí por su donde fuera a ampliarse. ¿O por qué no compra este local? Si ya está yendo bien. Entonces, mira, cuando uno está abierto a escuchar y a recibir consejo, yo ahorita estoy perdido, quiero meter los dos verdes y no sé cómo. En esa estoy. Estaba bien, le faltan dos ahí. Dos me faltan, en esas estoy. Bueno, Ciencia. entonces el tema es que, ¿cómo se llama? El tema es que uno tiene que ir teniendo la mente abierta. Todavía seguir siendo persona natural ahí. Y claro, cuando él me dice que me busque un local propio, porque si no, no estoy haciendo una buena inversión, es cuando yo busco el local donde tengo la mayoría de mis clínicas, que es en la Tipicapa. Es toda una historia, porque de los mismos pacientes salen los negocios. Sí. Entonces fue un paciente mío el que me vendió la casa que compré. Y detrás de eso hay muchísimo. Y de todo esto, justamente yo he preparado una charla que voy a dar, un masterclass, que voy a dar a mis colegas y a los del área de salud sobre este tema, ¿no? De cómo fue mi historia, porque cuando uno tiene como alguien como referente, lo hace porque vio la historia de ser. Así es. Ve cómo él creció y cómo llegó a ser famoso o a lograr tener éxito, ¿cierto? Entonces, esa es mi historia, o sea, de ese consultorio alquilado, de esa clínica que ya tenía como 3 unidades, ya tenía 3 unidades, pasé a comprar mi local y hacerlo. Pero también la vida te va poniendo, a la bendición de Dios, situaciones en las que tú te pones a mirar cosas que te pueden pasar. Entonces, un paciente me dice, oiga, doctor, ¿usted sí sabía que hay 3 tipos de profesionales? El empleado, que no es usted empleado, el dueño de un negocio, que es usted. Soy dueño de un negocio, ¿no? Ni siquiera sabía esa clasificación. Y el tercero es el empresario. De los 3, el mejor es el empresario. Y usted no ha pensado en ser empresario. Digo, ¿cómo se come eso? Definitivamente tú no estás preparado para eso. Entonces me dice, verá, digo, ¿cuál es la diferencia? Me dice, a ver, el empleado es aquel que depende de un trabajo. El problema de un empleado es que cuando llega viejo, le dicen gracias, ya no tienes cómo seguir adelante. Sí. Y el dueño de un negocio, mientras esté en el negocio, puede producir.
se va del negocio, deja de producir. Dependiente de él y se Exacto. convierte en un Empleado. En cambio, el empresario, esté o no esté, está produciendo su negocio. Ese es un empresario. Y ese es el salto que usted tiene. Me tomé un poco a la ligera, me quedé pensando, pero Dios tuvo que ponerme una piedra en el camino para entenderlo bien el tema. Que es algo que no quisiera que nadie pase por lo que pasar. Resulta que producto de mi trabajo me dio un problema de salud en el que, ¿cómo se llama? Me enfermé de dos hernias discales y me quedé inválido. Y me llevaron a la clínica acostado porque no podía ni pararme ni creo caminar. Y el médico que me vio me dijo, doctor, tenemos que operar. Entonces resulta que me opero. Y claro, para tomar esa decisión, el doctor me dijo, sí hay un riesgo, y es que te quedes inválido. Puede salir algo mal. Pero bueno, yo obviamente para operarme con este doctor, investigué, averigüé, y fue lo que me recomendaron. La verdad me pasó bien. Pero fueron 3 meses de para, porque tuve que entrar a fisioterapia y no podía trabajar. Ahí encontré el verdadero valor de obligatoriamente convertirme en empresario para delegar. para poder delegar. Entonces, ahí tienes que soltar y enseñar a las personas. Me tocó hacerlo obligado. Eso transformó mi vida. Y me hizo entender que tengo que ser necesario. Buenísimo. Oye, yo esto difícil. Porque como decía mi esposita, Como construir una empresa, ¿no? sí, Esa fue la analogía que hicimos. pero el tema es que tú me estás haciendo que yo hable y que yo haga esto, y como buen hombre que soy, es muy difícil hacer las dos cosas a la vez. Nos toca. Bueno, Nos habló un poco del camino, de esa transición. Y ahora, si nos cuenta un poco cuántas, quizá clínicas, por ejemplo, Odontocenter, y quizá los otros negocios en los que usted está involucrado. Una cosa es abrirlos, pero otra cosa es mantenerlos. ¿Cuál es la clave súper puntual, quizá, para mantener una empresa en pie? a ver, primera clave. La palabra de Dios dice, pon tus planos en manos de Dios y todo se hará realidad. Esa es la primera clave para mí. Y la digo de corazón y de realidad. Todo lo que yo tengo y lo que soy, en la actualidad, es gracias a Dios, porque he tenido la humildad de pensar que no soy yo, sino Dios obrando a través de mí. Eso para mí es un punto, porque podemos tener muchos sueños, muchas aspiraciones de emprender en las cosas, y solo vemos desde un punto de vista humano y no espiritual. Como humanos, podemos ante la primera dificultad aflojarnos y rendirnos. Pero cuando tu proyecto está en manos de Dios, Él te respalda. Y Él nos da la visión para saber hacer las cosas bien. Segunda clave. La segunda clave es tener un trabajo honesto e íntegro. Nada te todo nítido, todo claridad. Y esto lo digo porque cuando uno no tiene un trabajo honesto, tarde o temprano, la vida te cobra factura. No haces negocios chulos. Pues a mí me han venido a ofrecer, por ejemplo, lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Sobre todo negocios con el Estado. Te dicen, muy bien, yo te doy esto, pero me das tanto. De ahí viene la integridad. Si eres íntegro, no lo aceptas. Sigue en tu caminar. Y eso me ha pasado. Pues he tenido ofertas y ese tipo de ofertas o negocios chuecos jamás. Jamás ha sido mi norma desde que fui empleado, porque también trabajé como empleado en el Ministerio de Minas, en la Universidad Central, siempre mi trabajo honesto y no prestando un tipo de negocios. Y la tercera clave creo que es importante también, uno solo no puede hacer todas las cosas. En una empresa se necesita formar un equipo de trabajo profesional con los mismos principios y valores, y uno tiene que aprender a desarrollar habilidades de liderazgo.
¿Y por qué pongo énfasis en buscar el equipo ideal? El equipo que cuando estás en las buenas está contigo, pero también cuando está en las malas, O más, aún más. más de las manos. Y ahí te das cuenta de que realmente quienes están contigo cuando hay problemas, cuando hay las dificultades, ¿no? Entonces, creo que esas son tres claves fundamentales. Hay muchas más, pero diría que son las fundamentales. Buscar y rodearte de personas sabias que te den consejo cuando lo necesites. Siempre tenemos que estar abiertos. No somos dueños de la verdad nunca. Así es. Tres claves supremamente importantes y sobre todo me gustó el hecho de la espiritualidad. Nos habló de Dios, supremamente importante, y mantener esa fe. Y esa fe, estoy seguro que nos mueve montañas, y quizá para una anécdota que usted tenga en donde dijo o estuvo casi por decir, me doy por vencido, hasta aquí llego, que es algo por lo que nosotros, todos los emprendedores, podemos pasar. En los días grises, en las situaciones grises, decimos, hasta aquí llegué y ya no doy más. Tuvo una situación así y ¿qué me impulsó para seguir adelante? Muchas. De hecho, no hay ningún empresario exitoso que no haya fracasado una, dos o que haya tenido situaciones muy difíciles. Y creo, no que estoy seguro, puedo dar fe con testimonio de que si uno en época de dificultad se rinde a los pies de Dios y deja que el hombre, él mismo te va a dar los caminos para recuperarte y salir adelante. Gracias, Doc, por esas pautas, por esas claves. Y como podemos ver y escuchar, un empresario no nace caminando. Es un proceso, es un método. Y miren ustedes, les enseño, el Doc estuvo cerquita, cerquita de completar una carilla del cubo Rubik, pero esa es la conexión, la analogía. Emprender, hacer negocio, hacer empresa, no es lineal, no es simple, es un método, es un aprendizaje, es una estrategia, es una negociación. Y hablamos de ese miedo de lanzarse a emprender en la salud, ¿no? Y seguramente muchas personas que nos ven y nos están escuchando, tienen ese miedo presente. Entiendo que usted está ya diseñado un curso, ¿no es cierto?, hecho para ese miedo de las personas. Digamos que el primer paso a través de este masterclass de odontólogo empresario, en donde vamos a inaugurar este primer masterclass, que es el próximo martes 23 de este mes de septiembre, por marzo, que queda por la Plaza de Toros. Y ahí vamos a tener la posibilidad de conversarles a mis colegas o cualquier profesional de la salud, porque no es netamente de un odontólogo, porque el ser empresario ya tiene sus cánones de cómo hacer, sus componentes especiales en cada profesión, pero al final es lo mismo. Entonces vamos a hablarles, les quiero invitar a que asistan a este evento. Tenemos ya pocos grupos realmente, y gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer esto. Y va a ser el inicio de cosas más grandes en este tema empresarial. Todo va a depender de la respuesta del público respecto a qué interés tiene de convertir su consultorio en una empresa. Y el mensaje final en esto es, ¿por qué hacerlo? La gente dice, bueno, ¿por qué tengo que ser empresario? Estoy bien como odontólogo y como tengo mi consultorio, ¿cierto? Por esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo te ves a tus 60, 70 años ya jubilando? ¿Te ves teniendo tu consultorio y que ya no, pacientes ya no quieren ir contigo porque estás demasiado viejo? ¿O porque ya estás medio enfermo y ya no puedes atender? ¿O a tus 60, 70 años tienes unas 2 o 3 clínicas que siguen funcionando sin ti? Esta es la clave, mis amigos, porque a veces no nos damos cuenta que vamos a envejecer y que tenemos un fin en esta vida. Y yo he tenido esa visión y les quiero compartir eso y enseñarles a que aprendan a hacer lo mismo que ustedes. ¿Cómo se pueden registrar para obtener un cupo?
nosotros a través de Dentalmac también le vamos a apoyar en ese proceso, pero explícitamente, ¿cómo se pueden registrar los que estén interesados? Ya, nos pueden seguir en redes, en Formacio, se llama Formacio con Z. Formacio se llama por el tema de formación. Totalmente. Y la vamos a cambiar de nombre porque el legado quiero que sea completo, ¿no? Se va a llamar Team Academy. Pero Formacio es la red a la que pueden hacerlo. ¿Me recuerdas el número telefónico? Sí, doc. 098 098 334 334 2601. 2601. Pueden llamarnos a este teléfono o pueden escribirnos por redes o por WhatsApp y estamos gustosos de darle la información. Apresúrense porque la verdad nos quedan pocos cupos y sería un honor tenerles y poder compartir todo esto que hemos conversado, pero ya más específico. Bueno, ¿podemos asistir? ¿Es solo para odontólogos? No, cualquier profesional Espectacular. que quiera conocer esa historia y quiera que le dé herramientas de liderazgo, de éxito profesional, de éxito empresarial, les voy a dar ahí todo lo que yo he aprendido en este tiempo. Perfecto. Entonces, ya lo escucharon de primera mano. La invitación es para todo tipo de profesional, no solamente dirigido hacia odontólogos en este caso. Doc, quiero agradecerle ante todo por su valioso tiempo, a todo su equipo y a todo nuestro equipo también. Realmente las historias, las experiencias que usted nos ha contado no son para nuestro beneficio, sino para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Gracias por creer en nosotros y gracias también a Por lo Alto por brindarnos esta vista espectacular. El background está hermoso, excelente, y qué bueno que le haya traído remembranzas de su crecer, por supuesto, por acá también. Entonces, quiero agradecerle, Doc, por su tiempo. Espero que sea la primera de muchas. Tiene muchísimo que contarnos. Queremos escuchar sobre ese legado que usted quiere dejar a través de Formacio y de la capacitación, el por qué el cambio, cosas que quizá quedaron sueltas y podemos abarcar quizá en una siguiente entrega. Y pregúntenos también, pregúntenos qué quisieran saber del doctor, qué quisieran preguntarle, al igual que todos nuestros invitados a futuro.